Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y el título del sermón de esta semana es un poco largo, ¿verdad? Pero bueno, sí cabe. Tuve que escribir un poco chiquita, ¿verdad? En letras chicas, ¿verdad? Pero voy a hablar hoy del tema, aún el orden de los libros en la Biblia prueban un rapto pretribulacional. En el día de hoy muchos han apartado de la enseñanza bíblica. Y para mí es muy triste. Cuando yo fui salvo en 1992, casi todos los cristianos creían en un rapto pretribulacional, o sea, antes de la tribulación. Pero hoy en día hay muchos que han cambiado lo que creen. Y muchos hoy en día que están gritando, no hay rapto, no hay rapto. Y aún otros que dicen, no, el rapto sí viene, pero en medio de la tribulación, no, antes. Pero yo veo que la mayoría de los cristianos creían en un rapto pretribulacional. ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué el cambio? Vamos a comenzar en 2 de Tesalonicenses 2:3. 2 de Tesalonicenses 2:3. Y mientras que estás buscando 2 de Tesalonicenses 2:3, déjame leer primero 2 de Timoteo 2:15. Porque en 2 de Timoteo 2:15 la Biblia dice, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Nosotros debemos leer la Biblia y estudiarlo y trazar bien la palabra de verdad. Y hoy en día yo veo muchos que no lo hacen. No lo hacen. Muchos hoy en día dicen, no creo en el rapto. O no creo en un rapto antes de la tribulación. ¿Por qué no? Cuando la mayoría de los cristianos pues enseñaban esto y creyeron en eso. Es nuestra esperanza. Hasta hoy hay algunos que son muy engañosos. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:3. No os engañe nadie en ninguna manera. Ok, voy a leer lo demás en un momentito, pero en el mundo de hoy yo veo muchos engañosos que dicen que son cristianos. Y ellos andan diciendo mentiras. Con su engaño ellos mientan, dicen, no, el rapto no existía, esta enseñanza. Hasta los años 1800, cuando un hombre que se llama Darby empezó a predicar el rapto. Él lo inventó, dice. Esto es una de las más grandes mentiras en la iglesia. Hay un libro en inglés, lastimosamente, pienso que no tiene en español, se llama Dispensacionalismo antes de Darby. Y muchos mientan. Yo recibo correos electrónicos y llamadas telefónicas y también pues cartas. Y muchos están repitiendo esa mentira. La enseñanza del rapto no existía antes de 1800. El hombre Darby lo inventó. Y no hay dispensaciones. Darby lo inventó dispensaciones. Mentira. Aquí es un libro que se llama Dispensacionalismo antes de Darby, que muestra que muchos creían en dispensaciones. ¿Ok? Tengo aquí un libro por Ken Johnson. Otra vez, otro solo en inglés, no en español. Se llama El rapto, o sea, el arrebatamiento. El rapto pretribulacional de la iglesia desde el punto de vista de la Biblia y la iglesia antigua o temporánea. Y en su libro este hombre muestra que sí existía la enseñanza del rapto. 100 años, 200 años, 300 años después de Cristo enseñaban un rapto pretribulacional. Bueno, no me queda tiempo leer todo esto, ¿verdad? Pero doy un ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde está el ejemplo que tengo aquí? Tengo varios ejemplos de los padres de la iglesia, 200, 300 años después de Cristo, que dijeron, no, antes viene el rapto. Aquí tenemos Eranio. Él vivía como 100, 200 años después de Cristo. ¿Qué dijo él? El templo reconstruido será en Jerusalén. Él dijo, sí van a reconstruir el templo. Otros hablando de esto y mire lo que dice aquí.
Efraín. Efraín era un cristiano de 373 después de Cristo. Dice sus palabras, porque todos los santos del Señor serán arrebatados antes de la tribulación, lo cual viene. Cualquier persona que dice el rapto es una mentira y dispensaciones también fueron inventados por Darby porque nadie lo creía ni enseñaba antes. ¿Quiénes son? Según esto, mentirosos. Quieren venir a engañar y no debemos escuchar a ellos. Cipriano, 250 después de Cristo, dice que Cristo va a venir y va a agarrarnos y llevarnos arriba. ¿Cómo? Él habla de antes de la tribulación. Bueno, mucho. Y si uno estudia, no va a ser avergonzado. Todos que andan diciendo no hay rapto y esta enseñanza del rapto es mentira y no existe el rapto, deben ser avergonzados. Porque sí hay en la Biblia el rapto. Y sí fue antes de 1800. Y es una gran mentira. Y por esto le pregunto, ¿por qué me echas papas? ¿Por qué me tiras guayabas? Dicen en Honduras. ¿Por qué me mientas? Yo no quiero ser engañado de usted ni de nadie. Yo quiero seguir la Biblia. La Biblia enseña que la iglesia va a tener la verdad, pero hasta el fin de la iglesia, esto es cuando ellos van apartando de la verdad. Y hoy en día estamos mirando muchos apartando. No dice al revés, que la iglesia está equivocada hasta el fin y al fin ya va a llegar algunos diciendo, no, estamos equivocados. Esa es la verdad que debemos aceptar. Esto no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que al fin van a apartar muchos de la verdad y van a caer en la apostasía. Mire, 2 de Tesalonicenses 2:3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? El día de Cristo, o el rapto, de que está hablando, versículo 1 y 2, nuestro recogimiento a él, versículo 1, el rapto. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, según la palabra de Dios, va a venir primero la que se llama apostasía. Y el rapto no viene hasta que viene primero la apostasía. Ok, aquí tenemos la Biblia. Voy a poner como un perfil de la Biblia. Quiero ponerlo todo. Aquí está la iglesia, el tiempo o nuestra dispensación de la gracia. Aquí está, como yo he escrito, ¿verdad? He escrito antes, yo pongo aquí. Yo pongo un perfil de la Biblia y enseño, ¿qué? Un rapto pretribulacional. O sea, yo enseño el premilenialismo, que la tribulación y el rapto viene antes del milenio, donde Cristo va a gobernar por 1000 años. Aquí tenemos el rapto antes de la tribulación. Después la tribulación es 7 años. Y después es Armagedón. Cuando Cristo viene otra vez. Bueno, con una D en español, 2 en inglés. Armagedón. Y aquí está hablando, y mire lo que dice. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? El rapto, sino que venga antes la apostasía. Estamos nosotros ahora en este tiempo de apostasía. Apostasía significa caer de una posición firme. Antes casi todos los cristianos firmemente se pararon en la doctrina del rapto, diciendo, paramos firme en creer que sí viene el rapto y nadie va a cambiar nuestra mente. Pero hoy en día miramos entre el cristianismo muchos, bueno, ahora yo creo eso y yo no me paro. Apostasía, apóstatas son, porque han caído de creer la verdad y ahora están enseñando otra cosa. Otra cosa aquí en este versículo. Muchos están escribiéndome diciendo, Roberto, la Biblia no enseña que
que nosotros vamos a ver el anticristo. La Biblia dice que el anticristo está revelado después del rapto. Yo simplemente leí lo que dice y yo no sé por qué quieren engañar ellos a mí y a otros. Porque mire lo que dice claramente la Biblia. Dice versículo 3, y sea revelado el hombre de pecado. ¿Ok? Coma el hijo de perdición. Según lo que la Biblia enseña, es cuando está revelado el hombre de pecado, ahora viene el rapto. Entonces nosotros que somos salvos, vamos a ver quién es el anticristo. Y después vamos a salir. Y la Biblia da al anticristo aquí dos nombres. Mire lo que dice. El hombre de pecado, coma el hijo de perdición. ¿Por qué tiene dos nombres el anticristo? Porque aquí él es el hombre de pecado. Ahora, la tribulación es 7 años, ¿ok? Déjeme explicar esto. La tribulación es la última semana de Daniel. Es una semana de años, 7 años. Esta es la tribulación. Y según la palabra de Dios, la tribulación empieza con el hombre de pecado, el que va a gobernar por 3.5 años. Pero también, esto es el anticristo. El anticristo tiene otro nombre. El hijo de perdición. ¿Por qué? Porque al fin de la tribulación, en los últimos 3.5 años, él va a estar con Satanás encarnado adentro. Como entró Satanás en Judas, y Judas se llamaba el hijo de perdición, va a entrar el diablo adentro de él. Entonces, según la palabra de Dios, la Biblia enseña claramente que está revelado el hombre de pecado. Y al instante que él está revelado al mundo, como el jefe del mundo, mi pensamiento es que él es como jefe de ONU o algo así. Cuando él es puesto como el jefe del mundo, a este mismo instante que está revelado, salgamos. Y él va a gobernar por 3.5 años como el hombre de pecado. Después está asesinado, pero la Biblia dice que está sanado. Y que adentro de él está Satanás y él es el hijo de perdición. Algunos enseñan mal este versículo. Ellos dicen, no, cuando está revelado el hijo de perdición. No, cuando está revelado el hombre de pecado, coma, también se llama el hijo de perdición. Pero leyendo el libro de Revelación sabemos cuándo es el hijo de perdición. Y no es aquí, es allá. Entonces yo no veo un rapto en medio de la tribulación, como algunos enseñan. No, yo veo el rapto antes de la tribulación. Y al mismo instante que está revelado este mal, salgamos. Y él gobierna por 3.5 años como el hombre de pecado y otro 3.5 como el hijo de perdición. ¿Ok? ¿Ya entiendes eso? Yo quiero que entiendas lo que la Biblia dice. Y yo, para mí, no me gusta cuando hay gente cambiando la enseñanza bíblica. Pero hoy en día miramos muchos que quieren engañar, que quieren cambiar la doctrina. Decir, no existe el rapto pretribulacional, en medio salgamos, o casi al fin salgamos. Otros, no hay milenio, o cosas así. No, debemos nosotros guardar la doctrina sana y la enseñanza de rapto pretribulacional, o antes de la tribulación. Bueno, con esto dicho, mi pensamiento hoy era ir a la Biblia misma y ver el orden de los libros en la Biblia. Porque cuando miramos el orden de los libros que tenemos en la Biblia, miramos una cosa espantosa. Miramos que sí están allí probando un rapto pretribulacional o el rapto antes de la tribulación. Mi pensamiento es, Dios hizo esto. Dios puso en nuestras manos la Biblia en el orden que está. Y si miramos este orden, miramos pretribulacionales, claro, porque claramente está mostrando esto. Interesantemente, otra cosa interesante es, la Biblia no siempre estaba en la orden que tenemos hoy en día. ¿Ok? El Antiguo Testamento de los judíos que ellos leen,
no está igual en el orden que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, ¿ok? Si tú miras a lo que tienen ellos terminan su Biblia, su Antiguo Testamento, termina con Segundo de Crónicos. Y el último versículo de Segundo de Crónicos dice a los judíos, vaya a Israel, vaya a Jerusalén, vaya a tu tierra. Entonces la última cosa que lea un judío, si solo lee el Antiguo Testamento, es, judío, hay que ir a Israel otra vez. Hay que retroceder, hay que regresar a tu tierra. Interesante, pienso yo, que Dios puso en este orden para ellos, para recordarles, hay que regresar porque otra vez van a estar ahí en Israel y Dios va a trabajar con los judíos. Aquí tengo en mi mano la Biblia 1569 de Casiodoro de Reina. Y cuando él hizo su Biblia, primer Biblia entera en español, no estaba en el mismo orden que tenemos nosotros. El orden que tenemos nosotros es muy diferente. Y él puso aquí apócrifa, ¿verdad? Y el apócrifa, algunos dicen, ¿por qué no tenemos apócrifa en la Biblia de nosotros hoy en día? Porque no es buena. La apócrifa tiene muchos errores y problemas doctrinales y hasta historia, ¿verdad? La historia es mal, no es según lo que tenemos. Y los cristianos verdaderos quitaron la apócrifa, sabiendo que no era buena. Alguien cambió y pervirtió mucho estos libros. Por esto quedábamos nosotros con los 66 libros de la Biblia que tenemos hoy en día. Pero es muy diferente el orden de la Biblia de nosotros. En 1611 salió la King James. Y esta es la orden de la King James hasta hoy. Las Biblias que impriman están en este orden de lo que tiene la King James. Y qué raro que está en este orden. Entonces quiero que tú vas conmigo al principio de su Biblia donde dice el contenido, ¿verdad? O sea, el índice. Y cuando miramos al índice, al primero, allí da la lista de los libros de la Biblia. Y vamos a ver cada uno y ver de qué cada uno habla y lo que es en tipo. ¿Ok? Porque miramos una cosa espantosa. Mirando a esto, nos pone a pensar en esto. Y leyendo los libros o mirando el orden que están, nos pone a pensar en el perfil de la Biblia y nos muestra o prueba un rapto por el tribunal nacional. ¿De qué hablas? Ok. En el Nuevo Testamento, cuando llegamos a Revelación, habla de 7 iglesias. Hay 7 iglesias. Y la última de las 7 iglesias es Laodicea. Y Laodicea es una iglesia que pues no es buena. Echó fuera el Señor Jesucristo. Son apóstatas, la última iglesia. Bueno, cuando miramos al Antiguo Testamento, miramos los primeros 7 libros. Y miramos una cosa espantosa pensando en las 7 iglesias. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Así son 6. Si cada uno de estos libros corresponde con las 7 iglesias, el último es Jueces. Jueces. ¿Cómo es Jueces? Bueno, el libro de Jueces, ¿sabe qué? Habla el libro de Jueces. Los jueces de Israel, no había todavía rey. ¿Y sabes qué? Israel estaba en apostasía. Y dice en Jueces que cada uno hizo bien en sus propios ojos. Porque tanto que habían apartado de Dios, ni sabían lo que era bueno y malo. Y ellos seguían pues sus propias opiniones en el libro de Jueces. Como en el libro de Laodicea. Cada uno hizo lo que él pensó era correcto. Pero ¿por qué no seguía la Biblia? Porque quería hacer lo que hacen sin la Biblia. Bueno, poco corresponde, ¿verdad? Interesante. Si eso es verdad, entonces Jueces corresponde con 7, número 7, o Laodicea, que es el libro que viene después. Libro de Ruth. ¿Ok? Si Laodicea es Jueces,
El libro que sigue es el libro de Ruth. ¿De qué habla el libro de Ruth? Buena pregunta. Habla de una mujer gentil, oye bien, gentil, que se casa con ¿qué? Con un judío. Y está redimido. Ella está redimida, fíjese. Bueno, la Biblia habla del rapto como nuestro día de redención. Y ella se casa con él y tienen pues una boda. Me pone a pensar en el rapto cuando vamos a ir con Cristo, ¿verdad? A la boda del Cordero. Cristo viene para redimirnos. Bueno, somos redimidos ya, el alma, pero estamos esperando la redención del cuerpo. Cristo es nuestro novio y algún día vamos a casar con él. ¿Cuándo? Al rapto. Bueno, interesante, ¿verdad? Que Ruth sigue después. Después miramos a continuación primero de Samuel, segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. ¿De qué hablan estos libros? Hablan de la historia de Israel y sus reyes. Y hablan de los mayores, los más importantes reyes. Primeramente el malo, después el bueno. Saúl primero, después David. Saúl era un rey mal y un tipo del anticristo. David era el rey bueno y un tipo de Cristo. ¿Por qué vino el mal primero, después el verdadero, el bueno? Porque Saúl es un tipo del anticristo. Y después tenemos David. ¿Y David quién es? Un tipo de Jesús. Interesante, ¿verdad? Después del rapto viene el rey malo y va a decir, soy el rey de Israel, y los judíos van a estar engañados pensando, él es el Mesías, ¿verdad? Pero él no es el Mesías, el Cristo, él es el anticristo. Están equivocados, tienen el rey equivocado. Como vino el rey malo, Saúl primero, viene el anticristo. Después viene Jesús, o sea, Jesucristo. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Pero solo coincidencia, ¿verdad? O nos pone a pensar en el anticristo que viene, después el Cristo verdadero. Para mí nos pone a pensar en eso. Que viene después de segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías. ¿De qué habla Esdras y Nehemías? Bueno, habla de cuando salieron de cautividad la gente de Israel, regresaron a su tierra y reconstruyeron su templo y su ciudad, Jerusalén. ¿Un templo reconstruido? Templo reconstruido. ¿Cuándo van a tener un templo reconstruido? Bueno, en el libro de Revelación o Apocalipsis, sabemos que los judíos están en la tribulación en un templo reconstruido. Y están echados fuera por el anticristo. Y por 42 meses tienen que huir. 1260 días. Y ellos tienen que huir del anticristo y están protegidos. Interesante el número 42. Voy a hablar de esto en un momentito. Pero ellos van a tener su templo reconstruido en aquel entonces. Y aquí, pensando en el orden de los libros, bueno, nos pone a pensar en cuando ellos tenían su templo reconstruido. ¿Van a reconstruir su templo? Sí. Poco antes del rapto quizás, pero quizás después del rapto. Pero sabemos que durante el rapto van a tener un templo reconstruido en Jerusalén, los judíos, según la palabra de Dios. Pura coincidencia, ¿verdad? Después de Nehemías viene el libro de Esther. ¿Sabes tú de qué habla el libro de Esther? Es bien interesante. Esther era una mujer judía. Este libro habla de una mujer y esa mujer se llamaba Vashti. Y Vashti, bueno, en inglés lo escribí, no sé cómo es en español, Vashti. Vashti era una mujer mala y tenía que estar echada fuera. Después, el rey escogió otra mujer, porque Vashti era mal.
Bueno, la iglesia, la boda de Cristo, la novia de Cristo sale. Y ahora el rey ya con su atención a otra, Israel. Pero la cosa interesante, Esther estaba allí para salvar su pueblo de un hombre malvado que quería matar a ella y a cada judío. Él se llamaba Amán. Y Amán es un tipo del anticristo. ¿Qué pasa durante la tribulación? El anticristo viene y trata de matar a todos los judíos. Este hijo de perdición. Al fin de la tribulación. Wow, pura coincidencia, ¿verdad? Que el libro habla de esto y mirando esto en la posición que está en la Biblia nos pone a pensar, wow, mire cómo corresponde con todo esto. Pero coincidencia, ¿eh? O sea, quizás es Dios. Y Él puso en orden la Biblia en su orden. Porque el orden en que Él puso, Él pensaba en una cosa pretribulacional. El rapto pretribulacional. Después de Esther viene el libro de Job. ¿Cuántos capítulos hay en el libro de Job? 42. Job es un tipo de los judíos que sufran en la tribulación. Ahora, yo sé que él no era judío, pero él era un hombre justo que no hizo nada mal, que sufrió. Y después de sufrir bajo de la persecución del diablo, fue bendecido. Bueno, la Biblia dice que en los últimos 3.5 años de la tribulación, 42 meses, wow, qué raro, ¿verdad? Que Dios va a proteger a los judíos, mientras que el diablo está tratando de matarlos. Y después, echado fuera el diablo, y ellos están bendecidos. Pura coincidencia, ¿verdad? Después de Job viene Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. De quien, bueno, escrito de David, pero también escrito por Salomón. A ver si lo escribí bien. Solomon en inglés. Salomón. A ver si lo escribí. Salomón es un tipo de Jesús. Dice que en el reino de Salomón había paz y no había guerra. Salomón es el tipo más grande de Jesús gobernando en el milenio que cualquier otro en la Biblia. Entonces miramos a todo esto, miramos que el orden de los libros, si miramos a cada uno, wow, nos pone a pensar en cómo yo enseño. Rapto primero, después tribulación, después Armagedón, después paz. Wow, interesante. ¿Ok? ¿Qué sigue? Sigue de allí Isaías hasta Malaquías. Tenemos los profetas mayores y los profetas menores. 90% de lo que hablan ellos es de la tribulación y el milenio. También hablan de otras cosas. Habían muchas profecías de nacimiento de Jesús y de esto. Pero la mayoría de los profetas hablan de este tiempo. Entonces para mí es más que una coincidencia que como Dios nos dio el Antiguo Testamento, mirando y pensando en cada libro y de lo que enseña y el orden, nos pone a pensar en el orden así. De un rapto pretribulacional. En orden de premilenialismo. ¿Era puro accidente? ¿O era Dios poniendo en orden los libros por esto, para enseñarnos algo? Vamos ahora a ver el Nuevo Testamento. Y mirando al Nuevo Testamento, mire cómo comienza. Comienza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿De qué habla Mateo hasta Juan? De este tiempo, de cuando Cristo nació y cuando Él resucitó. Y esto era para judíos. Recuerda, Jesús dijo, yo vengo solo para los judíos. Entonces miramos que comienza con el nacimiento de Cristo, pero termina con la resurrección. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los evangelios comienzan y terminan con la resurrección de Jesús. ¿Cuál libro viene después? El libro de Actos. Yo lo llamo Actos porque las Biblias más antiguas dicen Actos. Algunos dicen Hechos. Hecho para mí es algo ya terminado. No, todavía estamos en el libro de Actos. Porque todavía Dios está trabajando. Entonces, ¿por qué pongamos Hechos como si fuera ya terminado, ya no más? Yo pienso que ya todavía sigue Dios. Porque estamos bajo
el ministerio de Pablo, según la palabra de Dios. Y miramos después de Actos, los libros de Pablo, Romanos hasta Filemón. Ok, pero mire, Actos o Hechos es un libro de transición, de cambio, de judíos hasta gentiles, de Israel hasta la iglesia. Entonces es importante que entendamos, cuando leímos el libro de Actos, estamos leyendo un cambio, y mucho cambia, de los apóstoles primeros y Pedro hasta Pablo. Y Dios está tratando de ganar la nación de Israel, pero ellos rechazan a él. Entonces Dios dice, ok, Pablo, vamos entonces a ganar los gentiles y vamos a tener pues el cuerpo de Cristo. Y yo voy a trabajar con Israel en el futuro, pero ahora con todo el mundo. Y miramos esto. Y miramos a Pablo. Y como Dios escogió a Pablo. Hoy en día hay gente que dice, yo no quiero nada con Pablo. ¡Qué vergüenza! Porque Romanos 11:13 dice que Pablo es nuestro apóstol. O sea, el apóstol a los gentiles. Y sin Pablo tenemos problemas. Sin Pablo, ¿cómo podemos ser salvos? Porque mire lo que dice Gálatas, capítulo 1. Hoy en día hay gente que dice que son cristianos y denominaciones que dicen, no seguimos a Pablo, Pablo no debe estar en la Biblia. Ellos son gente, ellos que no entienden nada de la Biblia. Hay que ir a Pablo. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo revelaciones a Pablo. Dio los 7 misterios a Pablo. Enseñó mucho al apóstol Pablo. Y mire lo que dice Pablo en Gálatas 1:11. Gálatas 1:11. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Porque ni yo ni lo recibí del hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo fue dado un evangelio. Y el evangelio de Pablo es lo que salva hoy. Es salvación. ¿De dónde viene? De Jesús. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos sin el evangelio de Pablo? Muchos hoy en día dicen, yo soy cristiano, pero yo no quiero nada con Pablo. Ok, problema. Tú eres perdido entonces y estás olvidando el evangelio que nos salva. Porque mire lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 y versículo 16. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. Algún día tú vas a estar delante de Jesús. Y Él va a decir, ok, ¿escuchaste tú a Pablo y la prédica de él? ¿Aceptaste tú mi revelación a Pablo de cómo ser salvo? ¿Sí o no? Pues si no, no hay salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo, porque yo tengo el evangelio de Jesús que salva. Solamente un evangelio que nos salva y fue dado a Pablo. Entonces, vamos a 1 Corintios 15, 1-4. Pero ¿sabes qué? Los libros de Pablo son el corazón de la doctrina. El corazón del Nuevo Testamento. Es la doctrina de Pablo. Romanos a Filemón. Es revelación de Jesús para nosotros. Y si tú quieres ser seguidor de Jesús de verdad, tú tienes que seguir a Pablo. Pablo dice, sed seguidores de mí como yo sigo a Cristo. Nadie está siguiendo a Cristo si no está leyendo y siguiendo los libros de Pablo. Es importante porque Pablo nos enseñó de la sangre de Cristo. Como el corazón tiene sangre adentro. Bueno, la sangre vino de Pablo. Y fue revelado a Pablo. Mire, somos salvos por la sangre. Y 1 Corintios 15, 1-4 dice, pero os declaro, hermanos, el evangelio,
que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. La salvación es por fe en lo que Cristo hizo. ¿Fe en qué? Fe en su sangre. Romanos 3:25. Fe en su sangre. ¿Tiene su fe en la sangre de Cristo? Efesios, otra vez Pablo, dice que Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por la fe, y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y miramos entonces a los libros de Pablo, y antes de Filemón tenemos uno que se llama Tito. Y interesante, Tito 2:13, encontramos el rapto, esperando su venida. Mire lo que dice Tito 2:13, el rapto es. El último libro de él, no estoy hablando de Hebreos, voy a hablar de Hebreos después, pero Filemón. ¿Sabes de qué habla Filemón? Filemón es un libro interesante en las epístolas de Pablo. Porque Pablo está en la cárcel con otro hombre. Y este hombre era un esclavo que salió de su maestro o de su amo. Y Pablo dice a él, mire, tú hiciste mal. ¿Por qué rebelaste tú contra su amo? Hay que regresar. Interesante, y él regresó. Israel rebeló contra su quién, su amo, Dios. Y algún día tiene que regresar. Pero interesante, ¿verdad? El orden nos pone a pensar en esto. Después viene el libro de Hebreos. ¿Y Hebreos de qué habla? Bueno, un hebreo es un judío. Después del rapto, otra vez va Dios trabajando con los judíos. Qué raro que está en este orden en el Nuevo Testamento. Después viene Jacobo o Santiago. Ahora es Jacobo. Los textos más antiguos tienen Jacobo. Algunos lo cambian a Santiago. Pero mire a Jacobo o Santiago 1:1. ¿A quién está escrito el libro de Jacobo? Bueno, versículo 1 dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, saludos. Bueno, está literalmente escrito a los 12 tribus. Y nosotros que sabemos la Biblia, que hemos estudiado, que tenemos la doctrina sana, sabemos que según la palabra de Dios, el rapto tiene que venir primero y después va a trabajar Dios con Israel. Van a reconstruir su templo y Dios otra vez trabaja con los judíos. Bueno, lo que sigue es primero y segundo de Pedro, primero, segundo y tercero de Juan, Judas y Revelación o Apocalipsis. Ahora, primero, segundo Pedro, primero, segundo y tercero de Juan, tiene mucha doctrina que aplica para hoy, pero también tiene doble aplicación. Muchos en estos libros que aplican a los judíos en aquel entonces. Y el libro de Revelación, yo lo llamo Revelación porque es otra revelación de Jesucristo dado a Juan. La revelación comienza con las 7 iglesias. Capítulo 4, en el cielo está abierta la puerta, un tipo de rapto. De allí y adelante habla mucho de la tribulación. Después tiene Cristo regresando a Armagedón. Después Cristo gobernando por 1000 años. Entonces, cuando yo veo la Biblia y el orden que está, yo tengo que pensar, wow, mi Dios hizo esto. Mi Dios puso en su orden la Biblia. Ya no está en el orden cronológico, ¿verdad? Están en el orden que está. ¿Quién los puso ahí? Pienso que era Dios. Y miramos el orden de la Biblia y miramos, wow, hay que venir al rapto primero, después esto, después esto. ¿Me entiendes? Pienso que Dios hizo esto. Isaías 46, 9 hasta 10. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo.
Porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay a mí semejante. Amén. Que anuncio lo por venir desde el principio, desde antiguo, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Yo pienso que Dios hizo esto. Puso en la Biblia los libros escritos de otros hombres en un orden que nos pone a pensar en exactamente cómo será la profecía de lo demás de la Biblia, de cómo va a venir las cosas. Y la Biblia enseña que va a venir el rapto, después la tribulación, después el Armagedón, después el milenio. Pretribulacional el rapto. Enseña la Biblia la enseñanza pre-milenio, no a milenio o después de milenio algo pasa. No, rapto primero, 7 años de tribulación y después Armagedón. Bueno, algunos me preguntan, ¿dónde está en la Biblia el rapto? Ok, primero de Corintios 15, ahí habla del rapto. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo dice que es un misterio y dice que es un consuelo, ¿verdad? Es bueno saber lo que la Biblia enseña, es bueno que nosotros vamos a escapar, vamos a salir antes de este tiempo. Y doy gracias a Dios que podemos salir antes de esto, porque este tiempo es para los judíos. Yo no soy judío, ¿eres tú? Dios va a trabajar con los judíos. Esto se llama el tiempo de la angustia de Jacob. Y la Biblia habla de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice que somos la novia de Cristo. Entonces nosotros vamos a ir al rapto, a la boda del Cordero. ¿Qué tipo de hombre? Oiga bien. ¿Qué tipo de hombre dice a su mujer? Mujer, te amo mucho y sí quiero casar contigo con todo mi corazón, pero antes de casar contigo, quiero que tú vas a vivir con otro hombre por 7 años. Y después de este tiempo vamos a casarnos. Bueno, yo no veo Jesús en el cielo diciendo, no, la iglesia va a pasar por la prueba bajo del anticristo. Después yo voy a casar con ellos. Qué raro, ¿verdad? Dice la Biblia que vamos a salir y ir a casar porque dice que su novia es sin mancha, ¿verdad? Bueno, en este tiempo podemos mancharnos, ¿verdad? Entonces yo veo en la Biblia claramente el rapto enseñando. La Biblia enseñando el rapto pretribulacional, o sea, antes de la tribulación. Y como le digo, ¿verdad? Hoy en día muchos dicen, no existe el rapto. Otros, ellos antes creían en el rapto. Oiga bien. Y otros, yo no creo en el rapto antes. Yo pienso que tenemos que ir al medio. Por 3.5 años tenemos que obedecer al anticristo o algo así. No, la iglesia va a salir. El libro de Actos es transición de Israel a la iglesia. Hay que cambiar otra vez de la iglesia a Israel. Y nosotros vamos a salir, ahí vamos a estar en la boda y vamos a regresar con Cristo. Porque la Biblia dice que somos el ejército de Él y que regresamos con Él. Yo no sé qué hacer sino hacer lo que la Biblia dice. Contender para la fe. Vamos a ver lo que dice en Judas. Yo no voy a cambiar la doctrina. Lo más que leo la Biblia, lo más que yo veo que es un rapto pretribulacional. Dice en Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo sé la verdad, yo sé lo que la Biblia enseña. Yo entiendo que el rapto tiene que venir. El rapto era uno de los misterios dado a Pablo. Pablo dijo que tú eres como novia y tú he dado a Cristo como pura, ¿verdad? Si somos puros, vamos a salir, porque si no, podemos mancharnos. Y yo veo al rapto y yo veo Dios
otra vez trabajando con los judíos, mientras que el anticristo, el rey malo, viene. Él es hombre de pecado por los primeros 3.5 años. Después es el hijo de perdición, los últimos. Pero Dios va a proteger a los judíos. Y ellos van a entrar en este tiempo en que Cristo va a gobernar sobre ellos. Y nosotros en el cielo regresaremos con Cristo. Entonces yo voy a seguir predicando el rapto. Porque hasta el orden de los libros en la Biblia prueban un rapto pretribulacional. Y yo no quiero ser apóstata. Yo no quiero cambiar y enseñar otra cosa. Porque yo veo lo que la Biblia enseña. Espero que fue una bendición. Espero que tú también puedas enseñar la verdad a otros. Pues Dios te bendiga. Gracias por verme. Y si el rapto no viene, pues nos vemos el otro domingo. Adiós.